Me quedé huérfano muy pronto. Mi padre murió cuando yo tenía 8 meses y cuando yo tenía 8 años muere mi madre. Me hice esa pregunta durante años. ¿Cómo reemplazar a mi madre? Entonces yo soy, además de escritor y periodista, experto en drogas. ¿Ya? Ok. A todo el mundo, A ¿no? todos los lugares que... Sí, que he visitado. La mayor parte de los viajes como experto en drogas. ¿Cómo uno se vuelve experto en drogas? Ajá. Ese me ha quedado curiosidad. Tengo amigos que podrían considerarse expertos, pero no creo que el Aquí en mismo San nivel Marcos, sobre de todo. expertise. Sí. He estado condenado 8 veces a muerte por estudiar el tema de sendero, el tema de las drogas. Checa acá. Es Una conversación, listo. maestro, relajada. Ya, sí, Siéntese sí. como dos amigos que va a tomar un par de... ¿Qué se toma allá en...? Rompecalzón, que Rompecalzón. ya necesitas. Ya. Rompecalzón. Un par de metisaca. Bueno. Me encanta, me encanta. Arrancamos entonces. ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a una nueva edición de Chisme Universitario. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Eri? ¿Qué tal, Carlito? ¿Cómo están? Emocionadísimos porque tenemos una persona muy ilustre. Sí. Creo que de todo el público que hemos traído hasta el momento en el canal, quizás esa es la persona más letrada. Sí, más letrada, que Ajá. tiene muchos años de experiencia en Exactamente. el rubro que domina. Hoy día estamos con el doctor Roger, ¿no es cierto? Roger Romril. ¿Cómo está, mi estimado? Estamos aquí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos porque dentro de no mucho va a haber un evento, ¿no es cierto? El cual va a estar aquí en el L Dumbar, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. Exactamente. Para todas las personas que no conocen quizá al doctor Roger, ¿puede contarnos un poquito de usted? ¿Qué es lo que ha hecho y por qué el movimiento que usted pregona el día de hoy es tan importante? Cuéntanos un poquito sobre usted. Bueno, yo soy nacido en Iquitos, en la Amazonía peruana, ¿no? Comparen ustedes el río Amazonas, el río más grande del planeta, 7.000 kilómetros de longitud, 1.100 tributarios y tiene el 48% del agua de todos los ríos del planeta. Es el más Igual, grande, sí, ¿no? Comparen es un con el dato. Rímac. El Rímac es una sequía, Sí, claro, sí. Por debajo repasar Da- el ritmo. da penita, por ¿no? varias razones. Sí. Bien, me quedé huérfano muy pronto. Mi padre murió cuando yo tenía 8 meses. Ok. Mi pequeñito. padre era cubicador de madera, un obrero de la primera empresa imperialista norteamericana que se instaló en Iquitos, la Astoria Manufacturing Company. ¿Y más o menos de qué año nos remontamos? Estamos maestro? hablando pues del año 38. 38. 1938, Claro. ok. Entonces, luego, a la muerte de mi padre, mi madre recibe una invitación de sus parientes que Ok. vivían en Pucallpa. ¿Y qué estaba pasando en Pucallpa? Se estaba construyendo la primera carretera de penetración hacia la Amazonía, Ok, ¿ya? en la época de Prado. Ok, que iba a aperturar, ¿no? Todo lo Exacto. que es el primer la Era, conexión. claro, era la primera conexión con la Amazonía. Además, era un proyecto de seguridad nacional, ¿no? Para integrar la Amazonía. Bien, entonces vamos a Pucallpa y ahí mi madre pone un restaurante en la carretera. En los últimos tramos de construcción, Ya. vivimos unos 2 años ahí, después pasamos a Pucallpa y cuando yo tenía 8 años muere mi madre. Entonces yo fui a vivir con mi hermana mayor, que muy joven se casó con un maestro rural. Y ahí empieza Su vida, su mi travesía, de repente. travesía por la Amazonía, porque en esa época, estoy hablando de los años 40, 50, ninguno de ustedes había nacido todavía. No, definitivamente, claro. Entonces, los maestros eran como los guardias civiles, iban de pueblo en pueblo, Ujú. los maestros rurales. Entonces, mi hermana y su esposo, que también era maestro rural, va de pueblo en pueblo por el Ucayali, el Marañón, el Amazonas, y fue maravilloso porque fueron los años de mayor aprendizaje Claro. sobre la Amazonía. Ahí nace mi compromiso. Porque el conocimiento sobre la Amazonía puede ser un conocimiento científico, directo, pero para mí, por ejemplo, la clave del conocimiento son los olores y los sabores. Ok, otro ¿verdad? con los sentidos. Así, ¿no? Por ejemplo, un día estaba viajando, estaba entrando al lago Valencia, en Madre de Dios, y de repente una ráfaga de viento
pasa y trae un olor a perfume. Ok. Y era el olor a la zangapilla, que es una pequeña palmerilla que tiene flores muy penetrantes, olores muy penetrantes, Ya. que nuestras abuelas utilizaban para conquistar a sus novios, Ok, la Ya. sangapía. la zangapilla. Ok. Y como es una palmerilla, dije yo, ya, el terreno, este territorio, este terreno, esta área, es de tierras arcillosas, porque las palmeras crecen en tierras arcillosas. Además hay otras palmeras más, huicungo, chapaja, aguaje, etcétera, etcétera, que representan el 70% de la alimentación de la fauna silvestre viene de las palmeras. Ok. Entonces el olor te da un conocimiento, Claro. ¿ya? La Y percepción. los sabores también. Llegué a conocer tanto la Amazonía que yo puedo distinguir por el sabor que tiene un pez si es de un lago o de las tierras de aguas blancas. Así. En el No, Amazonas. Sí, En Marañón, Ya. así. puedo saber si ese bauchico o el sábalo es de un lago o es de aguas del río o de una cocha. O sea, ¿qué tanto habrá probado para que pueda distinguir, no? Por Son supuesto, tantos pescaditos. soy un comedor de pescado inagotable, ¿no? Bueno, Antes de seguir, tengo varias consultas con respecto a lo que ya nos ha ido contando un poco de su historia de vida que una a primeros oídos. consulta previa informada. Sí, no, lo que usted nos está contando ahorita. Es porque me genera mucha curiosidad. La historia de vida que tiene también a primeros oídos es bastante impactante, ¿no? El tema de que se quedó huérfano prácticamente a los 8 años de ambos padres. Así es. ¿Cómo siente que esto impactó en la persona, en el Roger que es usted hoy por hoy? Me hice esa pregunta durante años. ¿Cómo reemplazar a mi madre? ¿Ya? Finalmente descubrí a mi madre, ¿no? La madre naturaleza es mi madre. ¿Ya? Por eso la defiendo, la amo, la quiero, la Amazonía. ¿Ya? Entonces, y además en la Amazonía la concepción filosófica, la concepción, las cosmologías como visiones de los pueblos indígenas, todo tiene madre en la Amazonía. Ok. ¿Ya? La cocha, el río, el árbol, los animales, nada tiene padre. Y a veces digo felizmente. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Ah? ¡Qué fuerte! ¡Qué bonita conclusión! Claro, entonces hay una concepción matriarcal, no patriarcal, sino matriarcal. Entonces, mira un problema que estaba escribiendo un cuento. Los libros que más se han difundido míos son cuentos para niños. ¿Ya? Ahora, en el año 2023 me gané, el Ministerio de Cultura me reconoció personalidad meritoria de la cultura peruana. Ok. Y la Casa de la Literatura me dio el premio Casa de la Literatura. A raíz de eso, tanto la Biblioteca Nacional publicó una antología de mis cuentos para niños de 10.000 ejemplares y la Casa de la Literatura publicó otra antología de 10.000 ejemplares. Ok. Entonces, lo que más me apasiona en lo que respecta a la literatura y a la Amazonía es el tema de la niñez, de los niños. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Ok. Me preguntan, escritor, ¿cómo usted ha logrado esa acumulación de conocimiento? Porque los críticos dicen que yo soy un erudito, un libro viviente. Dicen, Ya. Ser como un niño es el secreto. O sea, el secreto del conocimiento es ser como un niño. ¿Ya? ¿Cómo dicen? Porque un niño se asombra de todo. Un niño es capaz de convertir un palo de escoba en un cohete, ¿no? Un pequeño carro de plástico, una cajita de fósforo, un carro de los bomberos, ¿no? Y entonces cuando yo viajo a la Amazonía, nunca llevo una computadora, llevo mi cuaderno de apuntes. Claro. En mi biblioteca, que tiene 6.000 ejemplares, ¿no? Tengo 500 libretas de apuntes y voy preguntando, o sea, como que no sé nada, Ah. Ya. Claro. para ir descubriendo los secretos del conocimiento. Ese es el secreto del conocimiento, ser como un niño. Ya. Yo recuerdo. Asombrarse de todo. Ajá. Oye, Carlos, ¿qué fue? ¿Por qué estás triste? ¿Qué pasó? No, ya no tengo para mis pasajes en la universidad y me he quedado aquí varado. ¿Qué? ¿Y no tienes para...? ¿Y el burrito que pasa por acá? Pues no, es gratis. pero solo da vueltas acá. ¿Y quién me lleva a mi casa?
¿Qué? Ya fue. ¿No has escuchado del jueguito? ¿Cuál jueguito? Ese pues, el que sale acá en la pantalla. ¿El de mi casino? Exactamente. Regístrate en micasino.com accediendo al link que puedes encontrar en la descripción o en nuestra biografía. Con el código MICHISME podrás duplicar tu primer depósito mayor a 15 soles. Podrás apostar en deportes, casino en línea y otras opciones. No esperes más, micasino.com. Yo recuerdo cuando era muy pequeño, tuve la oportunidad de viajar a Chalahuanca, allá por la sierra, Ajá. y yo tenía la idea pequeñito, dice, me voy a aburrir. No conozco nada porque me han dicho que no hay luz, Ujú. no hay internet, y dije, voy a llevarme un Game Boy. Y todo el camino jugaba, pero cuando pisé una vez el pueblito de mi abuelo, lo olvidé por completo. No jugué absolutamente nada y estuve paseando por todos los cerros, con las vaquitas, con los chanchitos que tenía mi abuelito. Y en este caso, obviamente, un niño, cuando ve algo nuevo, se sorprende, ¿no? Y tiene Así ese es. hambre de conocimiento de querer saber, ¿y esto para qué sirve? Y me imagino que usted mantiene eso hasta ahora. Entonces, ¿cómo empezó mi carrera, mi vocación de escritor? Tenía ese asombro sobre la naturaleza. Y cuando mi madre murió en Pucallpa, mi hermana mayor se fue a Iquitos con mis demás hermanas, yo me quedé con una hermana pequeña. Y después de unos meses mi hermana vino a llevarme, Ok. pero yo no quise. Y ahí yo tenía pues 9 años y vendía helados en las calles. Usted ya vendía helados Sí. a las calles. a Y los luego vendía mis helados y me iba al cine y veía las películas del oeste. Estaba atrapado en esas visiones en el cine, ¿no? Y mi hermana seguramente pensó, ¿cómo lo capturo a este niño? Ya. Y entonces hizo un segundo viaje en una lancha donde el comandante era mi tío y fue a verme. Yo vivía con un tío. Me dijo, he venido para ir a Iquitos a llevarte y te he traído un regalo. ¿Qué regalo? Era la colección de cuentos para niños de Constancio C. Vigil. Es, si tú vienes conmigo, Te digo, Ese para ti. ok, ya. Y me lo voy- convenció. Me voy contigo. Con tu librito. buena ahí. historia. Claro. Y todito el viaje leí, ¿no? Ok, entonces usted empieza a conocer la selva profunda, o mejor dicho, la Amazonía profunda, a raíz de que acompaña, entiendo, a tanto su hermana como su esposo a estas clases que iban dictando, ¿correcto? Claro, a los pueblos donde ella ¿Qué donde ella fue enseñaba. lo más impactante que vio cuando llegó a algunos de estos pueblos que lo hizo comprometerse más con esta cultura? La selva es totalmente mágica y mítica, ¿no? Maravillosa, ¿no? La fauna, la flora y los pueblos indígenas. La relación que tienen los pueblos es una relación panteísta y animista, ¿no? Ok. Para los pueblos indígenas, y ahí lo descubrí, el bosque, la selva, la naturaleza y la madre. Y a la madre hay que amarla, Claro. respetarla. Incluso los indígenas piden permiso para el uso de los bienes. Ok. Claro. Entonces yo empecé a amar la naturaleza, el río, el bosque, los animales, a hablar con ellos, ¿ya? Porque hay un diálogo con la naturaleza. Y entonces hoy en día comparo lo que significa el pensamiento indígena, panteísta, animista, cosmocéntrico, donde la naturaleza es la madre, donde el tiempo es circular, donde el futuro no está adelante, sino atrás. ¿Por qué atrás? Porque atrás está la memoria de los padres, la experiencia Ya. vivida. Occidente ya no tiene futuro porque está borrando su pasado, ¿no es cierto? Ok. Entonces, esas fueron así lecciones extraordinarias, ¿no? Comparen ustedes ese pensamiento cosmocéntrico con el pensamiento occidental, socrático, aristotélico, Francis Bacon, y todo el pensamiento positivista y la economía actual, que considera que la naturaleza es un bien terreno, es un insumo, una materia que hay que extraer, explotar hasta el agotamiento. Y la catástrofe ambiental es parte de ese pensamiento. Sí. Y comparen ustedes el pensamiento indígena, la naturaleza es la madre. ¿En qué lugar se ubica la humanidad en ese momento? Hoy en día, la posibilidad de
sobrevivir sobre el planeta tiene que ver con el pensamiento indígena. Claro, cuidar la... Todito los filosofías postmodernos, incluyendo Guattari, Lyotard, Chomsky, el gran analista norteamericano, Ok. hablan de que la única posibilidad de reconectarse con la naturaleza y sobrevivir es volver a ser indígena. ¿Ya? A veces cuando yo doy conferencias en universidades hago esa pregunta: ¿quiénes quieren ser indígenas? Luego de explicar este pensamiento. Pocos levantan la mano, porque en este país casi nadie quiere ser indígena, ¿no? Por un tema social de Hay una discriminación, fractura, ¿no? Hay una fractura. El Perú, como nación, es multilingüe, multicultural, multiétnico, como nación. El Perú como Estado es un Estado neocolonial de origen colonial. Ya. Entonces, ese Estado es disfuncional a la nación que tenemos. Eso explica la fractura racista, explica muchos problemas, ¿no es cierto? Entonces, invoco a los estudiantes a pensar que ¿cómo logramos que este Estado sea funcional a la nación que tenemos? Tenemos que hacer una profunda transformación de este Estado neocolonial para hacerla compatible con la nación. Y eso implica una reforma. Entiendo. Maestro, una consultita. Retrocediendo un poquito más que todos sus inicios, este Roger que conocía la Amazonía, que corría de repente por ahí por el campo, ¿a qué se inclinó a estudiar? Tantas plantas que veía, ¿en qué tuvo la oportunidad de estudiar en la universidad? ¿Alguna carrera? Bueno, yo estudié en París, ¿ya? Oh, wow. Estudié antropología y cine, pero lo que yo declaro abiertamente es que soy un autodidacta, ¿ya? Porque mi mayor libro de lectura es la naturaleza. ¿Ya? Qué chévere. Soy un lector absolutamente voraz. Ya. Me como los libros. ¿Ya? Les cuento una anécdota. Cuando vine de la Amazonía era un niño, era un adolescente y fui a vivir con mi hermana, que acaba de morir, ¿no? Entonces mi hermana me decía, yo tenía 16 años, tienes que ir a buscar trabajo. Ya le decía, durante 2 años busqué trabajo. Realmente no me iba a buscar trabajo, me iba a la biblioteca a leer. 2 años leí. Wow. Me copiaba los libros. Ok. De clásicos, porque no podía comprar, no tenía plata, y me copiaba los libros, ¿no? ¿A Tengo esos mano? libros a mano, para poderlos leer en mi casa, ¿no? ¿Recuerda qué libros llegó a copiar a mano? Por ejemplo, los libros de Alfonso Reyes, los libros ¿Cómo qué título, por ejemplo? sobre México y la cultura, Ya. ¿sí? Entonces, he sido un lector, sigo siendo un lector voraz, ¿no? Yo leo un promedio de 5 horas al día. Cuando usted habla sobre el pueblo indígena, le entiendo, lo siento como una pasión que no solo lo lleva hacia donde usted nació, hacia el Perú, sino hacia todo el mundo, como nos está comentando ahorita. Pero, por ejemplo, en el Perú, el pueblo indígena, si usted pudiese dar voz a lo que la gente necesita, ¿qué es lo principal que se necesita para ese cambio que también está comentando, no? Bueno, como decía, mientras existe esa fractura entre nación y Estado, va a haber racismo, va a haber asimetrías. El rol fundamental de las generaciones es lograr una profunda reforma de este Estado neocolonial que tenemos. Ok, la reforma Para principalmente del hacerla Estado. compatible con el Estado, ¿no? En el caso, y eso permitirá cambiar la situación de los pueblos marginales, de los pueblos indígenas. Ahora, si ustedes me dicen cuáles son los mayores problemas de esta población indígena andino-amazónica, Claro, ¿cuáles ¿ya? serían? ¿Cuál es eso? Lo primero que yo señalo es el tema de tierra y territorio, ¿no? Ok. Porque yo he estado como miembro de Chirapac y de CLAPI, de la Coordinadora Latinoamericana, he estado casi en todo el mundo en reuniones sobre temas indígenas, ¿no? O sea, conozco el tema indígena de México, de toda América Latina. Claro. Y también de África, de Asia, ¿no? Entonces, la principal demanda hoy en día de los pueblos indígenas es tierra y territorio. O sea, es necesario titular todas las tierras indígenas para asegurarlas
para garantizar su seguridad. Ok. Porque hoy en día más del 50% de los territorios indígenas están superpuestos a lotes petroleros, mineros, lotes madereros, madereros, ya, sobre todo. etcétera. Ya. Y como ustedes saben, en los últimos 2 años han muerto 50 indígenas líderes por defender sus tierras. Y son muertes que quedan Y impunes, si ¿no? ustedes dicen, bueno, tierra y territorio, ¿por qué? No solamente porque ahí está el sustento material. Ahí está, como ellos dicen, ahí está nuestra farmacia, nuestro mercado, Claro, está Claro, todo, sino que están sus dioses, sus mitos, sus leyendas. ¿Ya? Les doy un ejemplo. La diosa de los jíbaro-jíbaro, o sea, los jíbaro-jíbaro ¿Eso son qué es? Eso. la familia de los lingüistas jíbaro-jíbaro, los Abafún, Huampis, Kandoshi, Achual, son famosos porque reducían cabezas. ¿Te acuerdas? Ah, reduccionistas de cráneos. De cabezas. Ya, ok. Bueno, los pobres están desocupados ahora porque en el Perú ya no hay cabezas que reducir. Todas están reducidas, sobre todo en el Congreso. Ah, ok, claro, ¿no? No. Tenemos 140 que renovamos año a año. Ajá. Ya, y están desocupados, ya no hay que... Bienvenido al programa de miembros de Chisme Universitario. Hoy te voy a enseñar todo lo que vas a adquirir al hacer clic en el botón Unirte. Exactamente. El primer nivel, gente, es Team Zapito, donde vas a poder encontrar contenido totalmente exclusivo, videos inéditos de experiencias nuestras más Y cercanas. detrás de cámaras con algunos invitados. Exactamente. Y de fiestas, sobre todo. Y vas a poder participar de eventos. Hoy, de verdad, está muy bueno. En efecto, Team Zapito desde solo 5 besitos. También después puedes alcanzar el Team Picante. Con el Team Picante vas a poder pagar un poquito más, pero también accedes a descuento exclusivo para todo nuestro merchandising. 20% Toma de todos, descuento, polos, sí, politos, lo que todo. saquemos en adelante. Absolutamente todo. Y Eri, tenemos uno más. La modalidad, gente, el Team Viejo Chismoso, donde vas a poder estar en las previas de cada chismetonazo, cada evento que organicemos. Hacemos previas en la casa de Carlos o en la mansión Castiglioni, donde ya la gente conoce. En efecto, con el Team Viejo Chismoso vas a poder acceder a un evento presencial todos los meses. ¿Todos Así los que meses? Todos los meses hay al menos Ah, su un madre. evento presencial en el cual nosotros ponemos una parte de Nos emborrachamos. o todo el presupuesto Y que hacemos puedes utilizar. lo que te imaginas. Así que ya sabes, vuélvete aquí miembro del canal y no solo nos apoyas, sino que también tú vas a disfrutar basta. Exactamente, así que de ahí, tu botoncito, unirse al toque, cualquier modo, al toque. ¿Cuáles son los grandes problemas de los pueblos indígenas? He mencionado sus demandas, tierra y territorio, además de educación, de salud, etcétera, ¿no? Las amenazas son el propio Estado, ¿no? Luego las iglesias fundamentalistas, Ya. ¿ya? Eso es algo absolutamente, poco se habla de eso. Hay comunidades, por ejemplo, entre los Abodí Huampis hay 250 comunidades. El 60% están tomadas por iglesias fundamentalistas. Ok. Igual ocurre con otros pueblos indígenas. Y ustedes dirán, bueno, y las iglesias evangélicas, dominicales, pentecostales, testigos de Jehová, etcétera, ¿por qué van a ser enemigos de los pueblos indígenas? Hay dos razones, ¿no? Es cierto que las iglesias plantean algunas medidas de salud, de educación, por ejemplo, no tomar mucho alcohol, no tomar alcohol, limpieza, en fin, aseo, pero hay dos cosas que son absolutamente mortales para los indígenas. Primero, una iglesia luterana fundamentalista dice, mira, a los indígenas, si ustedes aceptan a Jehová, aceptan a Dios, pero ustedes ya no pueden usar plantas medicinales, Ya. no pueden utilizar ayahuasca, no pueden concurrir al chamán, al curandero, porque eso es demoníaco. Ah, las religiones Ya, que dicen eso, claro. ya. Y segundo, que es políticamente absolutamente negativo. El problema del dolor, de la injusticia, de la asimetría, no es un problema de la sociedad humana. Su origen es el pecado. Cuando Adán y Eva comieron la fruta prohibida, ahí empezó el pecado y empezó el dolor y la tragedia humana. Ya. Por lo tanto, eso no se va a resolver con organizaciones, sindicatos, luchas, resistencia, no. Eso se va a resolver yendo a la iglesia a orar, porque Cristo está por llegar. Y ustedes no tienen que luchar, sino ir a la iglesia, orar
porque pronto Cristo viene y Él va a proclamar la justicia total en el planeta. Y entonces, esa prédica, ¿qué genera? Un enorme inmovilismo político y social. ¿Ya? Y ese es uno de los mayores flagelos que tienen los pueblos indígenas en este momento. La neoevangelización, la nueva conquista. Con la promesa de esta vida después de tu vida Claro, actual, ¿no? la vida eterna, ¿no? ¿Ya? Y luego, la minería, la extracción, y hoy la extracción petrolera, la extracción gasífera, y ahora la minería aurífera. Y una consulta de este caballero. Justo nos mencionaba que usted pudo conocer París, estudiar en París. ¿Cómo da el salto? ¿Cómo llega hacia allá? Si nos puede comentar un poquito sobre eso. Así es, una historia bien interesante, ¿no? Yo era periodista a los 20 años ya, en los años 60, ¿no? Ujú. A propósito, yo conozco a todos los escritores de la Amazonía del siglo XIX, del siglo XX y XXI, ¿ah? Ok, ya. Escritores de los últimos 300 años. El privilegio. Cuando doy conferencias y me preguntan mi edad, yo digo, yo soy tan viejo, pero tan viejo, y cuando yo nací, la selva era césped todavía. Me dicen, te veo viejo, estás canoso. Pero ¿quién ha dicho que las canas son vejez? Son señales de sabiduría. Cada Cada una, ¿no? experiencia. Claro. Estás gordo, me dicen. No, estoy guardando pan para mayo. Para la Ok. crisis. Entonces, ¿cómo fue que Ajá, dio el salto ¿cómo llega? a París? A Francia. Bueno, yo escribía a los 20 años, tenía un programa en Radio Nacional. Ya. ¿verdad? Era maestro, Ok. aunque ahora mis amigos me dicen maestro, porque ya Dina me sacó la M. Ok, ya. A muchos de nosotros, ya. Qué bueno. Entonces, era maestro Ajá. y tenía un programa en la Radio Nacional y escribí una columna que se llamaba El Rostro de la Cultura en el periódico Decano de Iquitos, Ok. El Oriente. Y como yo ganaba $1.50 por mes como maestro en los años 60, Wow. ¿no? Ok. No tenía dinero para comprar libros. Entonces había una librería famosa en Iquitos, la librería Mosquera, de un español que había fundado una biblioteca, una librería, Ujú. y había muerto y sus hijas heredaron. Entonces era una librería grande. Y yo me iba todos los días a Revisar. A leer un poquito. a leer clandestinamente, ¿no? Ya. Entonces, un día una de ellas se llamaba Avia. Oye, muchacho. Yo tenía 20 años, Claro. era un muchacho. Todos los días te veo venir aquí a leer, pero nunca has comprado un libro, ¿no? Te veo ahí Humeando ahí, revisando. husmeando, revisando, ¿no? Pero no compras nunca. ¿Por qué? Me acerqué, le pedí disculpas, le dije, mire, señora Avia se llamaba, yo soy maestro, gano $1.50 al mes y no puedo comprarme libros. Y yo escribo una columna cada día en el periódico. ¿Qué columna, me dijo? El Rostro de la Cultura. No puede ser, lo estoy viendo. No, eso sí no creo, dijo. ¿Qué edad tienes? 20 años. Pero si esa columna debe escribirle un erudito de unos 60 años, 70 años. Wow, ya. Porque eran columnas. Yo había pasado toda mi niñez y adolescencia leyendo, Ujú. ¿no? No puede ser. Dice. ¿Tú lo escribes? Sí, le dije. Por eso vengo a solapear, a leer las solapas de los libros, ¿no? Ujú. Bueno, a partir de ahora estás autorizado para venir a solapear. Ya. Bienvenido. Bueno, pasó como una semana y yo estaba solapeando otra vez. Y escuchando voz, grita ella, Gaby, aquí está el hombre que buscas. Ok. Yo miré por todos lados, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? A verlo. Y el único hombre era yo. ¿Quién es? Dijo esa señora. Es ese. Era una señora de unos 35 años, hermosísima, de ojos verdes. No porque es verde, es hermosa, ¿no? Pero ella era hermosa, ¿no? Puede ser ojos negros también. Claro. Y era la mujer más rica y más poderosa de Iquitos.
Ok. la doctora Gabriela Porto de Power. Ujú. Era la decana de la Facultad de Educación, era la directora de la Sexta Región de Educación, como la Ok. ministra de Educación, y era la esposa de Henry Power, del hombre más rico de la Amazonía. Ok. ¿Ya? Este es el que escribe esa columna, dijo. Él. Ajá. Y se acercó a mí. ¿Tú escribes esa columna? Sí, doctora, yo sabía quién era, ¿no? No puede ser. Tan chiquillo. Sí, no puede ser, decía, ¿no? Entonces, ¿dónde trabajas? Me preguntó. Bueno, trabajo como maestro en una escuela y gano tanto. Ya, te espero una semana más, tal día en mi despacho. Ok. ¿Ya? Así que me fui a su despacho. La secretaria no creía que yo tenía una cita con la doctora, porque recibía personajes, ¿no? Ujú. Y al ver ese muchacho ahí, finalmente se convenció y me hizo pasar. Mira, me dijo, tú ganas muy poco, te voy a contratar como bibliotecario. En el sótano hay libros, no vas a hacer nada, vas a venir a leer, Ok. ¿ya? A leer nada más, pero te vamos a pagar un sueldo de maestro, ¿ya? Entonces, pasó unas semanas y volvió a llamar y me dijo, tú no puedes quedarte aquí, de ninguna manera. Personas como tú no pueden quedarse en Iquitos, tú te vas a París, me dijo. Wow. Doctora, le dije, pero ¿cómo? No tengo dinero para el pasaje. ¿Cuántos libros tienes ahora en tu biblioteca? 500. La Facultad de Educación te va a comprar todo. ¿Ya? ¿Está resuelto? No, doctora. Me casé muy joven y tengo una esposa y 2 hijitas. Vaya con tus hijos. Ah, ya. ¿a qué edad tenía una 20 esposa? años. A los 20 tenía una esposa y 2 hijas. Ajá. Wow, ok. No puede ser, dijo. Yo también diría lo mismo. Claro, no aceptaría. Bueno, déjame una semana para resolver. Ajá. Me preguntó, ¿qué educación tiene tu esposa? 5º año de primaria nada más. Primaria, ok. Déjame resolver. A la semana me llamó, me dijo, acá está ya. Ha sido nombrada auxiliar de educación del colegio Rosa Agustina Doré Morel y tenía la firma del ministro. Ah, wow, ya. No quiero verte más. Nos vemos en París. Ya tenía dinero para mi pasaje Ajá. y me fui a Europa, pues. Era corresponsal del diario Expreso en esa época. Ya. Era un periódico revolucionario, no era el Ujú. Expreso de hoy día, ¿no? Y me fui como corresponsal además. Qué loco. ¿Y cuánto tiempo estuvo en Europa viviendo? 3 años. 3 años. Debe haber aprendido francés. Y si para el francés está bien. Ah, no, yo de... No, no. Eric sabe un poquito de francés. No, italiano. Italiano sabe. ¿Italiano sabe un poquito? Oui. Un poco. Bueno, entonces, estudié antropología y cine En Europa. en estuvo Europa, en ok. París. Cine sobre todo porque había semanas en que la República Expreso no me enviaba mi pensión y no tenía dónde dormir y cómo comer. Ujú. Entonces en esa época había exhibiciones seguidas en los cines. Ujú. Toda la noche una sola película, así que me iba ¿A dormir? a dormir en A el dormir cine, en ¿no? el cine. Claro, Wow. veía a los clásicos del cine, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Manuel Escorza había ganado el premio Planeta, había sido finalista del premio Planeta. Se le llamé por teléfono y le dijo, Manuel, tengo que hacer una entrevista en el diario. Ya, me dijo, ven, ¿a qué hora voy? Ven a las 10. A las 10 no puedo, le digo, tengo una entrevista. A las 11 tampoco. A las 12 tampoco. A la 1 puedo ir. Ya. Ya. Llegué a la casa de Manuel. de Manuel en el barrio latino, le dije, y me dijo, ¿por qué dijiste a la 1? Ajá. ¿Para invitarte a almorzar? Así es. Y aprovechaba de pasadita por... ¡Qué inteligente! Así que así almorzaba. Hoy en día mi plato favorito es pollo con champiñones, ¿ya? En salsa de champiñones. ¡Qué rico! Claro, y la gente me dice, tienes gustos así de ricos, champiñones caros. ¿Y por qué? Porque cuando no tenía entrevistas, no tenía dinero como comer,
me iba al comedor universitario y ahí me comía los champiñones que dejaban los estudiantes. ¿Ya? Ah, picar por ahí un Porque poquito. en París comer champiñones es un lujo. Claro. Y les encanta a los franceses los champiñones. Así que yo iba a buscar los champiñones en la mesa que habían dejado los estudiantes. ¡Wow! Qué complicado estar viviendo de esa manera, ¿no? Pero me imagino lo disfrutaba por todo lo que podía aprender. Claro, bueno, y como corresponsal logré viajar por toda Europa. Yo ¿Qué tal conozco historia casi de todo el vida? mundo, ¿no? Cuando usted pasa estos 3 años en París, creo que mucha gente se habría quedado en Europa a tener una vida con más comodidades, más lujos, Más oportunidades también. oportunidades. ¿Por qué regresó? Porque mi destino es la Amazonía. ¿Ya? Yo hice lo que hizo Mariátegui, ¿no? Mariátegui decía que en Europa conoció al Perú y yo en Europa conocí más la Amazonía. Y de verdad, mira, todos los compañeros míos, los que habían viajado junto conmigo en un barco, yo viajé en un barco 1 mes de viaje, ¿no? Ya. En un transatlántico que se llama Rossini. Llegaron a París y, bueno, yo era el traductor después de 2 o 3 meses, porque como ellos vivían en el gueto hispano, en cambio yo, como necesitaba aprender el francés, tuve que irme 3 meses a Niza para aprender francés, donde no había nadie que hable español, ¿no? A la fuerza. A la fuerza. mala. Era- Ok. Hablar el francés era un acto de sobrevivencia. Ah, pero claro, si no aprendía, no podía ni comer ni ir al baño. Ni leer tampoco, Le Monde, ¿ya? Claro. Así que compré una radio, escuchaba toda la noche la pronunciación, compré un diccionario y compraba Le Monde, el mejor periódico del mundo, y ahí aprendí en 3 meses, estaba hablando y leyendo francés. ¡Wow! De manera autodidacta, ¿no? Desde chiquito Claro. era de esa forma. Y luego viajé por Europa, ¿no? Como periodista. Entonces yo soy, además de escritor y periodista, experto en drogas. ¿ya? Ok. ¿Cómo sí? Y como tal, he viajado casi por todo el mundo. Más he viajado como experto, ¿no? Un día conocerán mi casa y ahí tengo 200 pasajes de mis viajes por el mundo. Ah, guardado ya, absolutamente todo. Pasajes a Bangkok, a Tel Aviv, a todo el mundo, A ¿no? todos los lugares que- Sí, que he visitado. La mayor parte de los viajes como experto en drogas. ¿Cómo uno se vuelve experto en drogas? Ajá. Ese me ha creado curiosidad. Tengo amigos que podrían considerarse expertos, pero no creo que el Aquí mismo en San nivel Marcos, sobre de todo. expertise. Sí. Bueno, en los años 70 el Perú se convirtió en un productor de coca, ¿no? De cocaína. Sí, claro. Ya. Entonces, todo lo que pasa en la Amazonía es de mi interés. Ah, ok, qué bien. Ok. Claro. Si la Amazonía se convierte en un epicentro, en un lugar de cultivo de coca y producción, tengo que estudiar ese tema. Ujú. Entonces me puse a estudiar el tema de la coca en la Amazonía, ¿no? Sobre todo en el Alto Huallaga. Ujú. Ya. En 1970, 69, 70, había 2.000, 3.000 hectáreas de coca en el Alto Huallaga. Ujú. 5 años después que terminó la guerra de Vietnam, que terminó en los 70, había 200.000 hectáreas. Ujú. ¿Y cuál era la razón, la causa? Que regresaron del frente de batalla 500.000 soldados, ¿no? Ya. Todos adictos. Todos los combatientes norteamericanos vuelven adictos a las drogas. Ya. Y entonces, con esos 500.000 que regresaron de Vietnam, el consumo de cocaína empezó a crecer. Claro, y la de demanda, las pues. 5.000 hectáreas de coca que había en el año 1969, al 1970, 72, 73 había 200.000 hectáreas. O sea, creció exponencialmente, ¿no? El consumo y Claro. el Entonces cultivo. me empecé a estudiar el tema de la producción, Ujú. básicamente, y luego el consumo, Ok. ¿ya? Así que como experto en drogas he viajado por Tailandia, por Sudeste Asiático, África y casi todo el mundo para hablar sobre el tema de las drogas, ¿no?
Y a propósito de esos viajes, yo en México paso por mexicano, Ajá. en Bolivia paso por boliviano, en Afganistán paso por afgano, Ya. en China paso por chino. Lo que no paso es en Estados Unidos como gringo, sino como grindio. Ah, ok, ya. Le ha pasado, ok. Y me genera mucha curiosidad este tema de haber sido experto en drogas. ¿Cuál era la pregunta más frecuente que le hacían en las conferencias que usted hacía? Porque imagino que hay temas polémicos, pero a más no poder, hasta el tema de la legalización inclusive. Claro. Bueno, yo estudié la producción, consumo, demanda. He estado condenado 8 veces a muerte por estudiar el tema de sendero, el tema de las drogas. Tragabala, un narcotraficante ucayalino, estaba encargado de matarme. ¿Ya? Ok. Y entonces mi próximo libro se titula Más vidas que un gato. Porque, Claro, ya 8 veces. 8 veces. Ajá. ¿Ya? He estado condenado a muerte por combatir las drogas, condenado a muerte por combatir a sendero y condenado a muerte por razones políticas, ¿no? He sido asesor de Evo Morales en Bolivia y a los dos los condenaron a muerte también en la época de Gonzalo Sánchez Lozada, Bueno, qué complicado, ¿no? Has tenido su... ¿no? Entonces, el tema de las drogas es un tema que interesa mucho. He estado, como digo, en casi todo el mundo, exponiendo el tema de la producción de la coca en el Perú, ¿no? Y la producción. Así que esa especialidad me ha permitido viajar mucho, estar al borde de la muerte, ¿no? En fin. ¿Y todos esos temas, maestro, lo va a tocar en el festival que se va a llevar a cabo en estos días? No, en el festival yo voy a ser el presentador de algunas sesiones, ¿no? Y luego participar en algunos paneles, ¿no? Claro. Y a propósito, empezamos a hablar de las... Sí, claro. Nos comente un poquito más o menos qué se va a llevar a cabo aquí en San Marcos, en Católica también tengo entendido. Bueno, lo que quiero señalarles es que el cine indígena, ¿no? El cine y la comunicación indígena. Hoy día hablamos de cine y comunicación indígena. ¿Cómo empezó este proceso? Yo siempre digo que en las décadas del 30, 40, 50, 60, los indígenas eran objetos de imagen. Los antropólogos, los estudiosos, iban a la Amazonía, al mundo andino, A estudiarlos, para ¿no? a estudiarlos. Claro. Eran sujetos de estudio, objetos de estudio. Y cuando se filmaba a ellos, eran objetos de estudio. El cambio se produce un salto dialéctico, porque súbitamente, en algunos años, ellos pasan a ser de objetos de estudio a creadores de imágenes, o sea, pasan detrás de la cámara, aprenden el manejo de las cámaras, de las claro. herramientas Claro. de comunicación. Eso empezó en los años 1985, cuando se creó la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Video de los Pueblos Indígenas, Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CAPI, se crea en 1985 en Bolivia. Entonces, hoy en día, el cine indígena tiene una temática extraordinaria. La principal es la defensa de la naturaleza, que es hoy en día la agenda fundamental en la sociedad humana. Ok. Chomsky dice que hay 3 amenazas sobre la cultura humana, sobre la sociedad humana, sobre la especie humana. Una guerra atómica, el cambio climático y una crisis global sistémica. ¿Ya? Entonces, los indígenas aparecen hoy en día como los defensores de la naturaleza. Aparecen al frente, ¿no? En consecuencia, hoy en día, ese cine es un cine que tiene fuerza, poder, autenticidad, Y reivindica. reivindica las raíces identitarias y es una autorrepresentación que para los indígenas es una herramienta
de resistencia. Le protesta también un poco, ¿no? De resistencia, claro, ¿no? Qué bonito, o sea, me encanta que hayan varias formas de expresarse a través del cine, que creo que es ¿le dicen el séptimo arte? Sí. Claro, Sí. porque creo que es una forma de expresar, el cine no tiene fronteras, no tiene límites, y a través de esto es que la gente va a poder escuchar más voces de las que quizás están lejos, no solo físicamente, sino también a nivel de motivación. Muchas personas no quieren conocer más allá de su realidad, y qué bonito que hayan oportunidades Así es. y organizaciones como Chirapa que están dando a conocer esto. Entonces yo quiero aprovechar esta ocasión, y gracias por esta conversación, para invitarles a la inauguración que va a ser este viernes. Ok, adelante, por Ya, favor. Este viernes en la Biblioteca Nacional, en la sala Mario Vargas Llosa. Ya. ¿Ya? ¿Viernes qué fecha? Viernes, Este viernes 20 a las 7. Entonces, a través de este programa, Ujú. por favor, invito a los estudiantes, Ujú, principalmente hombres y estudiantes. mujeres, y también profesores, a estar presentes, ¿no? Ujú. El lunes 23 de junio, en el Centro Cultural también de la Católica, y también en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. El martes 24 de junio, igualmente en la Universidad Católica. El miércoles 25 de junio, en el Centro Cultural de la Católica también. Y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Ok. Auditorio Facultad de Humanidades y la Biblioteca Nacional. Y este día hay una clase maestra. Vienen varios cineastas, hombres y mujeres, Ujú. y uno de ellos se llama Zacarías Tunuk, Kunuk. ¿ya? Que es que ha ganado un premio en el Festival de Cannes, Ujú. en Francia, de una película que se considera la mejor película canadiense de todas las épocas. ¡Wow! Sí. No son palabras menores. Es un cineasta inuit, ¿no? Del Ártico canadiense, que va a venir a dar una clase magistral. Ok, genial. Hay que estar presentes en esa clase. La clase va a ser en el auditorio El en la Edumel, Edumel, que justo está acá a la 4. espaldita de nosotros, Ya. al costado del rectorado, Ya. para la gente que de repente quiere asistir. Y luego toda la programación al detalle está en la página web de Chirapa. Que ¿ya? sí, van a poder acceder, vamos a colocarlo aquí en la Ajá, descripción del en la video, descripción, así que ahí ya van a poder ver toda la información. www.chirapa.org.pe. Muchísimas Ahí gracias. pueden penetrar. Claro, ver este y más eventos que se vienen, me imagino. Claro. ¿verdad? Así es. Ujú. Y luego quiero aprovechar esta ocasión para obsequiar a los alumnos. Pueden ustedes hacerles llegar como mejor les conviene. Ajá, ¿no? claro. Mis 2 libros. Más Muchísimas recientes, gracias. Ay, muchas gracias. Miguelina, Ajá, ya, y este libro. Y les voy a hablar muy brevemente sobre estos por libros. favor. Miguelina es la vida de la niñez de Miguelina Acosta Cárdenas. Ok. Miguelina Acosta Cárdenas nació en 1887 en Yurimagos, en la Ujú. Amazonía. Su padre era un comerciante del caucho, Ujú. la época del caucho, del ciclo caucho. Entonces, como era un comerciante y tenía recursos, mandó a Miguelina a estudiar a Europa. Ocurre eso con todos los ricos de la época. Ya. Y fue con la madre. Entonces estudió secundaria en Alemania, en Suiza y en Francia. Pero justo cuando estaba pensando en la universidad, se vino la debacle del caucho. Ujú. Entonces la economía empezó a flaquear y el padre les dijo regresen, ya no hay dinero para mantenerlos. Entonces ella regresó a Yurimagos, fundó el primer colegio de señoritas. Qué interesante. ¿Miguelina? Luego, Miguelina. Ok, Luego ya. vino a San Marcos, se matriculó Ah, en ¿es San Marcos. universidad? Ok. Claro. Claro, no le recibieron sus certificados europeos, tuvo que revalidar. Ok, ya. Ajá. Entró a la Facultad de Derecho, se graduó como Como abogada. abogada de bachiller y luego hizo su doctorado y su tesis. Ujú. Revisa todita el patriarcalismo jurídico que existía hasta esa época, en los años 20. Ninguna mujer podía heredar nada, solamente el hombre. Wow. Y ella pone sobre las cuerdas Ujú.
a esas normas jurídicas Claro. y crea el primer feminismo jurídico de la época Ah, qué bacán. en San Marcos. ¡Qué genial! Ah, ok. qué bonito Ya, libro. entonces, algunos de ustedes Ajá. afortunados podrán Los que conocer. comenten este video, ¿no? esa Quiero realidad. participar por el sorteo de los Y libros. luego ese libro Sí, está. lo escribí a los 20 años, Ok, ya. en 1960. Si este libro lo leen ahora, piensan que ha ocurrido, las cosas que narra acá son ensayos y crónicas, ocurrieron ayer. Ok, tan pegado a la mucha realidad. similitud. La tiene. crítica dice que es un clásico, Ujú. porque tiene ensayos y crónicas. Y el autor del prólogo de la primera edición Ajá. es de 1973, es Manuel Jesús Orbegoso, Ok. que enseñó en esa universidad. Fue el gran periodista. Y él dice que el escritor, el autor de este libro, es el Mariátegui de la Amazonía. Qué bonito título, le han acreditado. Compara al Mariátegui de los 7 ensayos con el autor de estas crónicas. ¿Ya? Por supuesto que cuando él escribió su prólogo y salió la crónica, se produjo una crisis en los intelectuales en la Amazonía, porque hay alguien que había sido comparado con Mariátegui. Qué bonito. Pero ya con alguno de ustedes podrá conocer las historias de las crónicas detrás de este libro. Ajá, así Así es. que muchísimas gracias. De todas formas, los invitamos a todos los que han podido ver este video a que puedan participar de las actividades que han mencionado aquí Roger. Y vamos a colocarlas también en la descripción para Sí. que puedan estar Es atentos. del 20 al 28, gente, Ujú. recuerden. Está en Católica, en la Biblioteca Nacional y acá en San Marcos, ¿verdad? Ujú. En la Ruiz Montoya también, muchísimas Ajá. gracias. Así que nada, doctor Roger, le agradecemos muchísimo su presencia. Así no sé, quisiera dirigir palabras finales ya de despedida. Ujú. Bueno, a mí una de las cosas que más me apasiona es hablar con los jóvenes, porque es la tierra más fértil Ujú. para las ideas, ¿no? Así que para mí ha sido un enorme placer hablar en este programa, porque sé que lo van a escuchar los jóvenes, hombres y mujeres. Tal cual. Y estoy absolutamente a su disposición. Cuando ustedes quieran otra conversación, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, gracias. el placer es todo nuestro. Y esto ha sido todo por esta edición de Chisme Universitario. Exactamente, gente. Nos vemos. Deja tu comentario si quieres participar por los libros, ¿ah? Ahí nos Nada vemos. más y gente. Chao, chao. Chao, chao, chao.